Buenas tardes. Siguiendo un poco con esta metodología de algunos videos caseros, como para llevarle alguna información a ustedes con respecto a la materia, voy a hablarles hoy sobre un tema que tiene como título Autoría y Participación Criminal. Cuando un individuo, un sujeto, realiza una conducta delictiva, ¿se acuerdan del delito? Conducta humana, típica, antijurídica y culpable. A ese sujeto se lo denomina dentro del derecho penal autor. Cuando varios sujetos ejecutan un delito, a eso le llamamos coautores. Cuando ya tenemos más personas que colaboran con estos anteriores autores o coautores, se lo conoce con el nombre de cómplices. Y cuando este individuo, es decir, el autor, determina a una persona para realizar una conducta, se la conoce con el nombre de instigador. Estas son las pautas que tiene la cuestión de la autoría. Ahora bien, el autor de un hecho delictivo es aquel que ejecuta el verbo que precisamente tiene la figura legal, el tipo penal. ¿Recuerdan cuando hemos conversado o han leído en este caso, cuando dijimos tipo penal o figura legal, que era el artículo del Código Penal o de alguna ley especial en lo penal? Bien, por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal que habla del homicidio simple. Y en el homicidio simple dice: aquel que matare a otro sufrirá una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. Eso se lo conoce con el nombre de homicidio simple. Entonces, fíjense en ustedes el pequeño detalle donde el Código Penal no prohíbe la conducta de matar, sino que la conducta indebida a aquel que matare. Bien, como detalle, esto como detalle, que no estamos hablando de que prohíbe el Código Penal conductas, sino que son conductas indebidas. Y utiliza, ya les digo, el verbo, aquel que matare, aquel que se apoderare, en el caso del hurto, o en el caso del robo, por ejemplo. Bien, ahora en cuanto a un poco más de detalles sobre la parte de la autoría. Decimos que una persona que tiene el dominio del hecho, que ejecuta la acción, decimos en este caso que es el autor directo o el autor inmediato. En este aspecto estamos hablando de que busca el resultado y lo realiza. Y así tenemos la figura del autor. Cuando nosotros vemos que una persona utiliza a otra para determinada conducta, entonces acá vemos que estamos diciendo, bueno, utilizó a un individuo que tal vez no es inculpable o es inimputable. Y lo voy a dar con un pequeño ejemplo clásico para poder comprender lo que estoy diciendo. Si yo quiero matar a una persona, saco un arma, disparo y mato, automáticamente soy el autor del delito de homicidio. Y acá sería directamente el autor directo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estuviese, por ejemplo, atendiendo en un bar y estaría del otro lado del mostrador, viene un mozo a levantar un pedido de una mesa X donde está mi peor enemigo. Entonces yo le sirvo el café que me pidió el mozo y le pongo veneno, cosa que mi enemigo reciba de parte del mozo el café, toma y después muere. Entonces la pregunta es, el mozo, ¿cuál es el grado de culpabilidad? ¿Cuál es autor? En realidad el mozo fue utilizado por el autor, que fui yo en este caso, como ejemplo, y el autor soy yo. El mozo, veremos después si existe alguna otra situación, porque en el derecho siempre hay algunos detalles que hay que tener en cuenta para ver las responsabilidades de cada cual, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de que habría una autoría, por ejemplo, mediata. ¿Por qué? Porque yo utilicé a este señor, que es el mozo, como un objeto. Dice llanamente, es como si de repente dijéramos, el mozo sirvió de arma, pero el arma no es la responsable, sino aquel que la disparó.
Espero que con este ejemplo más o menos los pueda poner en situación y se den cuenta de lo que estoy diciendo. Recién les decía entonces de que cuando hablamos de la ejecución, cuando uno o varias personas hablamos de ejecución de un hecho delictivo, dijimos que eran autores o coautores. Ahora, vamos a tener personas que puedan prestar una colaboración. Acá ya la cosa es distinta. Colaborar con el autor de un hecho delictivo. En esto estamos hablando de otro tipo de figura que la conocemos con el nombre de cómplices. En cuanto a los cómplices, tenemos dos tipos: el cómplice primario y el cómplice secundario. El cómplice primario le da un auxilio, colabora con el autor. En cuanto al secundario, en realidad lo que hace es prestar una ayuda y que puede que la necesite el autor o no, pero por eso es que estamos hablando que es secundario. Y entonces acá viene la diferenciación. Inclusive si nosotros tomamos lectura del artículo 45 y 46 del Código Penal, ahí medianamente nos indica cómo juegan estas figuras en torno a la responsabilidad. Es decir, en el artículo 45, que me está diciendo aquel que hiciera tal o cual delito, bueno, sería el autor y sufrirá una pena, que es la que precisamente lo va a tipificar el Código Penal. Es decir, si el homicidio simple es de 8 a 25, bueno, el autor del homicidio podrá sufrir una pena que va de 8 a 25. Ahora, nos encontramos con el cómplice primario, que dio una colaboración, que ayudó. Entonces, en este caso, la pena también será la misma que le tipificarían al autor. La diferencia está en que, de acuerdo a la actividad que haya realizado el cómplice primario, será el tribunal el que le dicte una sentencia, una pena, a la que, por lo general, esto ya es dentro de lo que sería la práctica, por lo general siempre es un poco menor a lo que le dan al autor. Esto no significa que le den la misma cantidad de pena que al autor, ¿eh? Esto lo tenemos que entender desde el punto de vista de cómo fue el hecho. Nosotros acá estamos hablando siempre dentro de hipótesis. Hay delitos que son de características muy graves, con situaciones muy delicadas y también muy graves, que por ejemplo el tribunal en ese caso no va a tener ningún reparo en darles tanto al autor como al cómplice la misma pena, la misma condena. Ahora, cuando nosotros hablamos del cómplice secundario, ahí cambia, porque inclusive en el artículo 46 lo que me está diciendo que es, en el caso de los cómplices primarios, la pena que sufrirá será de un tercio, le descontarán un tercio a la máxima, la mitad de la mínima. Más o menos jugaría como en el caso de un delito en grado de tentativa. Para que se dé una idea de cómo el mismo código se encarga de cuantificar en esto de que lo que sería la supuesta pena que tengan expectativa en un hecho delictivo. El instigador, en cambio, entraría en el terreno más bien de quien convence a alguien a realizar una conducta delictiva. Pero no lo determina, sino que lo convence. Y para que se produzca el hecho delictivo, tiene que la persona realizar la conducta, si no, no podría haber instigación. Hay varios casos que no quiero en este momento hacer mención, y cuando me refiero a casos, me refiero a casos mediáticos, a los que los puedo llevar al terreno de lo que sería ejemplo, para poder ustedes interpretar a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero vuelvo a repetirles, estas son clases en las que, o charlas en las que siempre llevan mucho tiempo y también hay preguntas en el medio, y en este caso lamentablemente no lo vamos a poder hacer porque estamos dentro de una situación de crisis en el país, así que esta es la situación. Espero que con este corto video puedan comprender un poquito más en la lectura luego de los apuntes que han recibido en su momento en el caso del tema autoría y participación criminal. Así que gracias y hasta la próxima oportunidad con alguna otra
documentación de esta naturaleza para entrar en algún otro tema. Gracias.